Hermanos, no sé cuántos de ustedes se acuerdan de una tormenta que sucedió en el Golfo de México. Ya pasan 21 años. Para mí ni lo puedo creer que ya pasaron 21 años. Pero hubo una tormenta que tocó la tierra y fue transformativo, afectó por siempre, por lo menos la historia aquí en los Estados Unidos. Esta tormenta no era la más grande, no era ni la primera o la más fuerte, pero fue una que cambió miles de vidas. Esta tormenta se llama Hurricane Katrina. Let's go to that first slide. No sé si se acuerdan, hermanos, de este huracán que tocó en la ciudad de New Orleans. Can we go to the next slide, please? The next one. There we go. No sé si se acuerdan en las noticias. Lo que vimos en ese pueblo fue increíble. Fue un devastador que sucedió que hasta esta fecha no han recuperado totalmente. Fue un tiempo cuando la tormenta llegó y la marejada ciclónica se aumentó, las aguas subieron. Y hermanos, no es el problema tener tormentas porque ya estaban acostumbrados. El problema era algo diferente. Era un sistema de diques que falló. Diques son barreras, son una construcción a veces artificial, a veces natural, que trabajan para detener el agua para que no entre a la ciudad. En este día el sistema de diques falló. Paredes y muros diseñados para contener el agua se agrietaron. El agua entró. Dice que las aguas de la inundación inundaron la ciudad. La razón por qué fue tan impactante es porque durante los días y semanas después descubrieron que habían perdido casi 2,000 personas sus vidas. Imagínate, 2,000 almas perdidas por una tormenta. 800,000 personas perdieron sus hogares, no tenían dónde ir ni dónde vivir, no tenían agua limpia. Dicen que la destrucción costó la ciudad y el gobernante más de 150 billones de dólares. La Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles lo calificó más tarde como la peor catástrofe en ingeniera en la historia de los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan horrible esta tormenta? Porque, hermanos, el diseño de los diques falló. No era la tormenta no era el problema, fueron las preparaciones. Había ciertas partes de el diseño que fueron defectuosos. Algunas secciones de los muros estaban ya rotos, no estaban funcionando, y otras partes estaban construidos de manera inconsistente. Algunos simplemente no eran lo suficiente fuertes, y cuando llegó la presión, las debilidades quedaron expuestas. ¿Qué pasa, hermanos, cuando una dique no funciona? El agua llega. Todo está hundido. Y me pongo a pensar, este es un ejemplo de una tormenta, pero ¿qué pasa cuando las tormentas son espirituales? ¿Qué pasa cuando la tormenta es cultural o político o social o espiritual? ¿Qué pasa cuando la tormenta es algo que daña y divide familias? ¿Qué pasa cuando la tormenta es algo que tiene a varios creyentes aislados y solos en soledad? Hermanos, hay varias tormentas que pueden pegar espiritualmente y me pongo a pensar, ¿qué es la barrera? ¿Qué es lo que debe de tener esa tormenta para que no inunde todo? Para no sufrir tantos problemas.
Pues yo creo que tenemos una respuesta. Es la iglesia. Hermanos, no sé cómo has aprendido sobre sus años yendo a la iglesia, pero ¿cuál es el propósito de la iglesia? Es igual que los diques ahí en New Orleans. Es para, primeramente, lo que hemos estado aprendiendo en Marcos 12, para que la iglesia, que la gente escuche la voz de Dios. Y cuando llegas a la iglesia y escuchas la voz de Dios, aprendes a amar a Dios. Amarlo con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, toda tu fuerza. Y cuando uno escucha a Dios, cuando uno ama a Dios, aprende a amar a su prójimo. Y amando a nuestros prójimos, aunque es muy difícil, porque a veces el prójimo es tu enemigo. A veces el prójimo es un desconocido. A veces el prójimo es alguien que no quiere estar bien contigo. Pero cuando aprendemos a amar a Dios, aprendemos a amar a nuestros prójimos y, haciendo eso, preparamos el mundo para el regreso de Jesucristo. Hermanos, eso es la meta de la iglesia, darle honra y gloria a Dios, escuchando, amando y preparando. Pero quería compartir algo más, porque a mucha gente no conoce, no entiende realmente no solo el propósito de la iglesia, pero qué es la iglesia. Hermanos, ¿cuántos de ustedes no han dicho esto? ¿Vas a ir a la iglesia? ¿Has escuchado una frase así? ¿Vas a ir a la iglesia? Como si la iglesia fuera un lugar. ¿O a qué horas empieza la iglesia? Como si la iglesia era un tiempo o un servicio. ¿O a cuál iglesia vas? Como si la iglesia fuera una denominación o una doctrina. Hermanos, no. Hay muchos que están confundidos en qué es la iglesia. Muchos quieren decir, pues nosotros somos la iglesia verdadera. Cuando miras todas estas religiones, ¿qué dicen todas? ¿Qué dicen los mormones, los testigos de Jehová? ¿Qué dicen los pentecostés, los sabatistas? ¿Qué dicen todos? Nosotros somos, ¿qué? La iglesia verdadera. Como si fuera competencia. Y hay una manera de probar que ellos, específicamente ellos, son la iglesia real. Pues hermanos, yo creo que hay mucha confusión sobre la iglesia y tal vez estando aquí en esta mañana, usted también está confundido. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Qué tiene que ver la iglesia con tu vida? ¿Qué debe de estar aprendiendo uno cuando va a la iglesia? Pues, como dije, hermanos, empieza con amando a Dios, amando al prójimo. Esos dos son el centro. Pero quería compartir una cosa más. Let's go to that next slide, 2 Thessalonians. Yo miro aquí, hermanos, que en la cita no tiene el número 2, pero es 2 Tesalonicenses. Aquí está un propósito de la iglesia muy, muy importante. Esta carta, esta cita que estás leyendo, esta escritura, fue escrito por el apóstol Pablo. Estaba hablando a la iglesia primitiva. Ellos tenían miedo. Estaban preocupados porque vieron la cultura, lo político, la sociedad, vieron el mundo como si hubo mucho caos y tenían miedo que la gran tribulación ya había empezado. Pero esta es la respuesta en parte del apóstol Pablo. Léalo conmigo, hermanos, o míralo aquí. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El apóstol Pablo, hablando con judíos y gentiles, llama a la memoria de la gente un evento que pasó en el libro de Éxodo. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Moisés estaba guiando el pueblo de Israel, iban a cruzar el Mar Rojo? Tenían el enemigo y su ejército atrás de ellos, se venía de pie. Faraón
estaba cerca y quiso destruirlos. Y adelante estaba el mar Rojo. Como un animal silvestre estaban en una esquina y no sabían qué hacer. Pero en esos momentos la Biblia dice que Moisés habló con el Señor, levantó su bastón. ¿Y qué le pasó al agua? Se separó. Y la Escritura dice que el pueblo de Dios pasó el mar Rojo en tierra seca. Imagínate, hermanos, andando en medio de las aguas. ¿Qué fuerza detenía el agua en los dos lados? Imagínate andando en tierra firme, mirando una pared de agua. Podías ver los peces, las plantas, podías sentir la presencia de Dios. Fue el Señor que estaba deteniendo las aguas de muerte. Y cuando pasó el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, Faraón y su ejército trataron de cruzar, pero el momento que entraron, el momento que el ejército entró en esa misma tierra, ¿qué le pasó al agua? Se hundieron todos. ¿Qué fue esa fuerza, hermanos, que detenía el agua? Acuérdate, el agua es símbolo de muerte. ¿Qué fue lo que detenía la muerte? La mano de Dios, el Espíritu Santo, el poder de Dios. Y en este momento, en la iglesia primitiva, muchos de los cristianos estaban preocupados. Dicen, mira lo que estamos experimentando. El mundo está en caos, nos están haciendo daño, nos están cazando en las casas, en las calles, hay problemas donde quiera. Estamos en la gran tribulación. Y Pablo dice, no. Es cierto, hay tormentas ahorita. Hay cosas que te asustan. Vas a ver en las noticias de guerras y rumores de guerras. Vas a ver que hay injusticias, hay problemas sobre todo el mundo. Mira, hermanos, no solo lo político de hoy en día. El mundo está en guerra. Hay conflictos en cada país. La gente está escondiéndose con miedo. El mundo está en caos. Y uno puede preguntar, ¿estamos en los últimos días? ¿Es esta la gran tribulación? Y yo creo que Pablo nos iba a recordar, no. Estas tormentas tienen que venir. Hermanos, Jesucristo nunca dijo que ibas a vivir en un mundo sin tormentas. Lo que te prometió es que Él es la fuerza que puede detener las aguas, puede detener el diluvio, puede detener el mal. Y yo creo que eso es lo que estamos experimentando hoy en día, que es como el apóstol Pablo le dijo a la iglesia primitiva, hay una fuerza que está deteniendo el mal. Pues, ¿qué es esa fuerza? La iglesia. Si miras, hermanos, con cuidado este texto, dice, porque ya está en acción, y eso es lo que vemos. Ya está en acción. Hermanos, hay anticristos activos ahorita mismo. Hay anticristos trabajando sobre todo el mundo, detrás de gobernantes, detrás de poderes y fuerzas. Es increíble lo que estamos viendo. Solo que hay quien al presente lo que lo detiene. La iglesia, hermanos, lleno del Espíritu Santo, es la fuerza que detiene el mal. Esto es muy importante para nosotros recordar. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia es reunirnos para escuchar la palabra de Dios, para amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza, y amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Y cuando aprendemos a hacer eso, estamos deteniendo el mal en el mundo hasta que Él venga. Esas fueron las palabras que compartimos en la Santa Cena, cuando Jesucristo, ya terminando la Santa Cena, dijo tantas veces que comeráis y tomaráis esta copa, anunciáis la muerte de Jesucristo hasta, ¿se acuerdan cómo se termina esa frase? Hasta que Él venga. Entonces, hermanos, estamos en un periodo, en un tiempo de espera. Estamos esperando el regreso de Jesucristo. Y mientras esperamos,
el Espíritu Santo dentro de su iglesia, esta iglesia, quiere detener las tormentas que están afligiendo la iglesia. Y entonces, cuando estudio la iglesia primitiva, debo de poder ver con mis ojos cómo lo hicieron. Hermanos, te invito, por favor, que nos acompañes en los estudios de miércoles, porque puedo ir más profundo ahí en esos textos a las cosas que estoy mencionando ahorita. Pero hay mucha gente cuando vienen a la iglesia, y tal vez a ti te entrenaron igual. Tienes que vestirte bien, ponte tu corbata, asegúrate que todo está formal. Vas a ir a un servicio donde hay un orden. Hermanos, tenemos un grupo de alabanza. Todo eso es normal. No voy a hablar mal de eso, pero sí quiero que entiendas, hermanos, que cuando estudias los evangelios, no vas a encontrar lo que hacemos nosotros. Algo ha cambiado. Y el razón que algo ha cambiado es el razón por qué vemos tanto mal. Porque el mundo parece que está ganando. Pero no, hermanos. Cuando investigamos la iglesia primitiva, estas son cosas que encuentro. Como les dije, te invito el día de miércoles y podemos investigar estas cosas. Cuando alguien fue a la iglesia en el primer siglo, cuando primeramente la iglesia se había formado, ¿cómo crees que se vistieron? ¿Se pusieron sus zapatos de domingo? ¿Se ponían la camisa blanca con corbata y un saco? ¿Cómo iban a la iglesia en la iglesia primitiva? Pues de lo que yo entiendo, hermanos, fueron en su ropa diaria. Gente fue en lo mismo en que trabajaban. No pusieron atención a su pelo, a su maquillaje, a su ropa. Eso no es hoy, ¿verdad? Porque hoy pensamos diferente. Y hermanos, en mi juventud yo lo escuché igual que ustedes. No, cuando vas a la iglesia es el día del Señor, vas a estar en la presencia del Señor, hay que estar listos, hay que prepararte. Y qué bonito eso, tener ese tipo de devoción. Pero hermanos, que no es cierto. Pues primeramente, ¿está aquí el Señor, hermanos? Sí. Una pregunta, ¿está el Señor afuera también? Una pregunta, aunque tú no estás en la casa, ¿el Señor está en tu casa? ¿Está en la tienda? Entonces, el Señor está donde quiera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es especial este momento, este lugar? Pues el presencia, sí, ya dijimos, el presencia de Dios está donde quiera. ¿Te pidió? Pues no, pastor, es que tienes que ver, eso es parte del respeto. Entonces, ¿por qué termina el respeto en la iglesia? ¿Por qué no en la casa, en la tienda, en el trabajo? Si el Señor está donde quiera, si siempre estás en la presencia de Dios, ¿por qué no andas en corbata cada día de la semana? Hermanos, ¿qué está pasando? Y otra cosa, cuando llegamos a la iglesia, aquí tenemos rituales. Apenas experimentaste uno, la Santa Cena. Pero cuando miro, hermanos, en la iglesia primitiva, cuando se reunieron, no hubo programas, no hubo un grupo de alabanza, no hubo rituales, no. Y no fue un lugar, no se reunían en un edificio con el nombre New Life. Se reunían en casas. Y ha visto estudios de arqueología donde han encontrado casas donde se juntaba la gente, pero no son como esto. Esto es algo diferente. Lo que quiero llamar a tu atención, hermanos, es que la iglesia primitiva no fue como lo que estás experimentando. Y es mi deseo, lo más que puedo, regresar a las fundaciones de la iglesia primitiva. Porque cuando podemos hacer eso, vamos a ser más efectivos deteniendo las aguas de cultura, de lo político del mundo. Amén. Y hermanos, lo que miro es que las iglesias, que ese grupo, iglesia, la palabra iglesia en griego, lo que se encuentra en el Nuevo Testamento es eclesia. Dígalo conmigo, eclesia. Eclesia era, si uno mira en el diccionario de griego, solo es algo sencillo, es asamblea. Asamblea. Es una reunión. Donde quiera que la gente está reunidos, eso es
la iglesia. ¿Has escuchado, hermanos, que la Biblia dice, donde dos o más están unidos, ahí está el Señor? Donde quiera que la gente de Dios están juntos, eso es eclesía. En mi casa, cuando estoy con mi esposa, mis hijos y mis nietos, eso es la iglesia. No tengo que ir a la iglesia, no tengo que buscar una iglesia. Soy la iglesia. Somos la iglesia. Amén. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? Yo soy la iglesia verdadera. Yo soy un miembro del cuerpo de Dios. Y cuando usted y yo estamos juntos, somos la iglesia. El poder de Dios, el poder de la iglesia es cuando hermanos están juntos. Eso es la iglesia. Y hermanos, cuando estudiamos historia, arqueología, encontramos evidencia de esto, porque hemos encontrado casas de adoración o cementerios o lugares donde enterraban los muertos bajo la tierra, las catacumbas. Y donde quiera que vemos la historia de cristianos, encontramos símbolos. Y me pongo a pensar, pues, ¿qué fue el nombre de este grupo? ¿Tenían nombre? Sí, se llamaban El Camino. El Camino. Y tenían símbolos, y tenían 3 símbolos que eran ante todos. El primero era el buen pastor. Cuando uno va al cementerio de cristianos o en las catacumbas, puedes ver escrituras que son llenos de esperanza y miran al futuro, pero también miran símbolos del buen pastor. El buen pastor que tiene una oveja sobre sus hombros. Y hermanos, es interesante, es la única arte que han encontrado donde una figura tiene sonrisa. El buen pastor con sonrisa deteniendo su oveja. Y en la iglesia primitiva, ellos tenían una vista de Dios, no como un Dios ya viejo y enojado, no, era un Dios amoroso, un Dios lleno de misericordia, un Dios que deja las 99 para buscar el uno que está perdido. Vemos los símbolos del pez y la viña. Entonces vemos que la iglesia primitiva tenía una manera de ver que Dios era muy bueno con ellos. Y estaban enfocados en darle gracias a Dios por lo que estaba haciendo. Este es el Dios, hermanos, que dijo a los niños, no impiden los niños que vengan a mí, déjanlos que se acerquen. Ese es el Dios que, hermanos, ¿cuántos de ustedes descansan domingos? Levanten la mano todos. ¿Dónde crees que vino este día de descanso? De la palabra de Dios. Es el Dios que quiere que los que trabajen, que descansen. Es el Dios que dice las deudas se pueden perdonar. Es el Dios que se asegura que hasta el pobre puede comer. Es la persona que quiere dar libertad. Hermanos, el Señor es un Dios muy amoroso, muy lleno de compasión. Y la iglesia primitiva no solo lo creía, lo escribieron. Usaron esos símbolos del buen pastor y del pez. Y la escritura dice que cuando ellos se reunieron en casas y ¿qué hicieron? Compartieron testimonios, compartieron lo que el Señor les estaba enseñando. Uno escuchaba al otro, oraban juntos, se animaban y cargaban las pruebas del uno al otro. Y en esa iglesia, hermanos, hubo unidad, crecimiento y amor. Escuchamos en el libro de Hechos que en un día 3,000 miembros fueron recibidos en la iglesia. Pues yo me pongo a pensar, wow, eso es increíble. En un mundo donde hay tanto caos, hay tanto destrucción, hay tormentas en cada lado, en medio de la tormenta está la iglesia. En medio de esa tormenta está la iglesia. ¿Y cómo se está portando la gente? Se visten normalmente, van a las casas, se sientan y comen juntos, comparten testimonios. Fue increíble. Can we go to the next slide, please? The Acts. Quiero que miren aquí, hermanos. Aquí dice en el libro de Hechos, capítulo 2, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, la iglesia primitiva era muy diferente de lo que estamos experimentando. Y espero que ustedes estén en acuerdo que debemos de regresar a esa fundación. Pero hermanos, cuando miro esto, tengo la pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué cambió? ¿Por qué ahora tenemos lo que tenemos? Y lo que he visto, hermanos, es que hoy en día, ¿qué vemos? La gente llega a la iglesia, toman su asiento, miran, escuchan, pueden evaluar lo que se está diciendo y luego se van. Y para muchos hermanos, eso es la iglesia. Quiero que pienses conmigo en este momento. ¿Es posiblemente iglesia para ti? Cuando piensas en tu participación en las cosas espirituales, ¿así lo miras tú también? El domingo voy a la iglesia, saludo, me siento, escucho, puedo evaluar y luego me voy. Esa iglesia, hermanos, es débil. Es débil porque la gente no sabe y no tiene la fuerza de resistir los problemas del día. Pues ¿por qué? ¿Por qué hemos cambiado tanto? Pues podemos estudiar la historia de la iglesia. Por eso les invito, hermanos, a los estudios de miércoles, porque ciertas cosas han pasado históricamente. Desde el cuarto siglo hubo cosas políticos que han afectado a la iglesia sobre todo el mundo. De repente en Roma, el emperador le dio a la iglesia, a los cristianos, la libertad. Dijo que el cristianismo de ese día en adelante iba a ser la religión legítima de Roma. Entonces, el emperador puso toda su fuerza, toda su influencia y todo su dinero. Dijo, mira, en lugar de estar en casas, vamos a construir edificios. Y una combinación de donaciones personales y el dinero del Estado construyeron basílicas. Basílicas que hasta esta fecha existen. Son hermosas. Puedes entrar, no sé, hermanos, yo he visto varias en México, los he visto en Sudamérica. Uno entra y las paredes son increíbles, hasta hay oro en los techos. Hay artes de maestros de arte, son increíbles lo que uno puede ver. Pero dejaron la casa para ir a un edificio. Y en la casa, hermanos, todos participaban. Todos traían un plato para comer, unos traían un testimonio, otros traían su guitarra, un canto, todos participaban. Pero ya que dejaron las casas y fueron al edificio, pusieron bancas. Y la gente ya no vino con comida. No, hermanos, yo traigo la comida. ¿Sabe lo que traje? Galletas y una copita. Cambiamos la cena, carne y pan, mantequilla, miel, todo lo bueno, y ahora comes una galletita. Y en lugar de traer una palabra, un testimonio, un canto, algo que el Señor está haciendo, ahora te sientes en las bancas y solo me miras y escuchas. Y cuando terminamos, te vas. Hermanos, eso es el cambio que ha sucedido. Eso no debe de ser así. Y por eso, hasta esta fecha, lo que estamos haciendo, no estoy criticando, hermanos. Estoy instruyendo. Can we go to the slide of the Lord's Supper? Hermanos, cuando hablamos de la Santa Cena, hay mucha confusión ahorita, dependiendo
en la iglesia que vas. Hay algunas iglesias que dicen, pues, cuando comes la Santa Cena, estás comiendo el cuerpo, tomando la sangre de Jesucristo. Este miércoles voy a hablar sobre Juan capítulo 6. Y ahí es donde Jesucristo nos enseña, hermanos, que cuando uno toma el pan, no estás comiendo el cuerpo de Jesucristo. En la manera que uno es salvo, está usando palabras para que la persona que está escuchando entiende. Creer es lo que busca. Creencia. Todo eso vamos a hablar miércoles. Pero para ahorita, hermanos, quiero que pienses en su familia. ¿Qué hicieron el día, como dicen en inglés, el día de Thanksgiving, el día de gracias? ¿Qué hiciste? ¿Tenían una cena? ¿Invitaron a familiares? ¿Qué tal en Navidad, la noche antes de Navidad, hermanos? ¿Qué hicieron? No estoy enojado porque no me invitaste, lo más quiero saber. ¿Que no es cierto entre nosotros, hermanos? A veces cuando tienen el ponche, ahí tienen los tamales. ¿Por qué hacen tanto? ¿Por qué? Tradición, sí, pero que no es cierto, hermanos, que es una buena tradición. Es bonito que la casa esté lleno de los hijos, de los nietos, de hermanos, hermanas. Es bonito cuando todos estamos juntos, ¿sí o no? Y es mejor cuando hay unos panecitos, un cafecito, se siente uno más alegre, ¿sí o no? Ya. Y hermanos, Dios toma ese ejemplo y dice, esto es lo que la iglesia primitiva hacía cada vez que se reunían. Hermanos, quiero que entiendas, uno puede llegar a la iglesia con su teología, sus tradiciones, pero estudiando la Biblia, eso es lo que dice. La Santa Cena. ¿Están listos, hermanos? ¿Están despiertos? La Santa Cena es una cena. La Santa Cena es una cena. Tiene, como dije, su pan, su carne, sus vegetales. Imagínate una mesa, el turkey, el jamón, el ponche, los tamales, todo la comida en la mesa. Y hermanos, imagínate en la última cena de Jesucristo. Yo sé que han visto fotos o por lo menos pintaduras de eso, pero imagínate a Jesucristo con sus discípulos contento. Todos están ahí. La mesa lleno de comida. Y mientras están comiendo, usando el Evangelio de Mateo, toma y aprovecha de la oportunidad y Jesucristo dice, esta copa es el símbolo de mi nuevo pacto. Sigue comiendo, sigue comiendo. Unos 20 minutos después, este pan es un símbolo de mi cuerpo. Siguen comiendo, sí. Unos 20 minutos después, la segunda copa. Dice, durante que estaban comiendo, Jesucristo levantó la copa otra vez. Lo que ustedes experimentaron esta mañana no es lo que hizo Jesús. Jesús estaba en una... Hermanos, no sé si sabían esto, pero sabes que, disculpa que no sea una mejor palabra, que había muchos que acusaron a Jesucristo ser traidor, porque se sentaba en la mesa y estaban comiendo y comiendo. Y durante esa cena compartió la Santa Cena. Pues hermanos, cuando Roma empezó a controlar la gente, los trajo en edificios catedrales grandes. En lugar de la gente hablar, puso sacerdotes, obispos, cardinales, un papa. Y dijo, ellos son los únicos que pueden leer la Biblia. Ustedes no tienen que leer nada. Y lleguen, siéntense, cállense, escuchen y déjame compartirte lo que debes decir y hacer. Entonces yo voy a decir algo, usted lo repite. Yo voy a decir algo, usted lo repite. Y así va a ser la misa. Y la misa está centrado sobre la Santa Cena. Y para asegurarme que vengan a la iglesia, te voy a decir esto. Hermanos, la Santa Cena es una forma de pedir perdón de pecado. Entonces, si no comes de la Santa Cena, estás saliendo con tus pecados y tu alma está en riesgo. Entonces,
venga a la iglesia, toma de la Santa Cena, recibe de la misericordia de Dios y todo va a estar bien. Pero hermanos, cuando eso estaba sucediendo, hubo caos. El mundo, las aguas empezaron a acercarse. Y hermanos, yo no digo que fue perfecto, porque yo he estudiado en el libro de Santiago, capítulo 2, varios problemas. Dice el Nuevo Testamento, hermanos, cuando viene la gente a tu casa, pones tu mesa, ahí pones tus sillas, dice, preocúpate no mostrar preferencia. Dice, porque cuando estás en tu casa y has invitado a los hermanos, los brothers, va a venir alguien que tiene anillos de oro, va a estar muy bien vestido y va a ser tu tentación darles preferencia. Porque tienen dinero, porque tienen posición o muy conocido. Mira, aquí el asiento de honor. Y cuando viene alguien pues con ropa del trabajo, no parece que tienen, y ellos los pones en la esquina. Santiago dice, no hagas eso. Somos hermanos. Todos somos igual bajo los ojos de Dios. Cuando uno se sienta en la mesa de Dios, hombres, mujeres y niños son igual. Esclavos y ricos son igual. Latinos, afroamericanos, chinos, lo que sea, somos igual. Todos tienen lugar en la mesa del Señor. No anden con preferencia. Pero ¿qué pasa cuando llega el pastor? Dale el asiento de preferencia. Fue un chiste, hermanos, no se preocupen. Pero también vemos en 1 Corintios capítulo 11, donde dice, mira, cuando estás invitando gente a la casa, acuérdate, algunos tienen que trabajar. Entonces, y los que no tienen que trabajar, todos traen comida, pero empiezan a tomar, empiezan a comer, ni pensando en que otros ni han llegado. Entonces, para cuando llegan los invitados al fin, hay gente ya borrachos, ya comieron toda la comida. Pues, ¿qué le pasó al jamón? ¿Quién sabe si lo comieron? Y dicen, no hagan eso. Eso no muestra la unidad. Entonces, lo que vemos en el Nuevo Testamento es que la iglesia primitiva, en lugar de ir a un edificio, en lugar de sentarse en bancas, en lugar de estar ahí calladitos a ver lo que dice y luego se van, iban a casas. Todos traían un platito, hicieron un banquete, empezaron a comer, disfrutar, esperaron, le dieron lugar a todos, incluyendo los niños. Y ya cuando estaban juntos, alguien dio un testimonio, alguien dio una palabra de ánimo. Can we go to the next slide, please? Mira lo que dice en 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os qué? Cuando os qué? Reunís. La palabra es asamblea. Cuando están en eclesía, cuando están juntos, donde dos o tres están, cuando se juntan, cada uno de vosotros. ¿De quién está hablando, hermanos? Cada uno de vosotros. ¿Tiene qué? Salmo. Tiene doctrina. Tiene lengua. Tiene revelación. Tiene interpretación. Hermanos, lo que está diciendo es todos traen algo. ¿Qué traíste ahora, hermanos? ¿Qué tienes en tus manos ahorita? Pero mira, pastor, hice mi pelo. Mira mi nueva camisa. Pero hermanos, la iglesia encuentra su fuerza cuando todos están participando. No solo llegan, toman su asiento en fila, escuchan y se van. Cada uno participa. Hermanos, si están escuchando, yo sé que este sermón no es uno de los más dramáticos, pero es muy informativo. Hágase todo, ¿para qué? Otro error. En muchas iglesias dicen, hagamos todo para la honra y gloria de Dios. Eso es cierto, pero ¿qué quiere decir eso? Hermanos, si realmente quieres honrar a Dios, quieres darle gloria a Dios, entonces en la persona, en la iglesia, hágase todo para
edificación. ¿Sabe lo que quiere decir esto, hermanos? Es que cuando la iglesia, 2 o 3, están unidos, donde quiera, podemos animar el uno al otro. Esos son los momentos cuando dices, oye hermano, no te he visto toda la semana, ¿cómo estás? Y dices la verdad. Hermanos, tal vez no lo estás experimentando tú, pero en este momento hay muchos matrimonios en caos. Hay muchos jóvenes que están perdidos. Hay muchos problemas. Y cuando la iglesia se está uniendo, hágase todo para edificación. Le quiero dar una tarea ahorita, hermanos, antes de irte. Busque a alguien, no sean desobedientes. Tal vez yo no te miro, pero el Señor te mira. Busque a alguien y pregúntale, ¿cómo puedo orar por ti? Y ahí en ese mismo momento, en ese mismo lugar, ore por ellos. Y ese es el principio de estar juntos y animar al uno al otro, edificando la iglesia. Pues hermanos, vamos a continuar en las próximas semanas. Lo que quiero que entiendas hoy es que el mensaje de Jesucristo es que el mundo está en caos. Y es triste. ¿Se acuerdan del ejemplo que le di del huracán Katrina? Cuando yo vi eso, estaba en el colegio, todavía estaba en el colegio yo, y tenía una pregunta. Si sabían que la tormenta venía, y hasta el gobierno les dijo, viene una tormenta, es posible que los diques fallen, ¿por qué se quedaron? ¿Vieron el foto, hermanos, de la gente ahí andando en agua? ¿Por qué no se? Si alguien me dice a mí, va a haber un huracán, sálgate de la ciudad, yo me voy. ¿Por qué se quedaron? Yo pensaba, y la verdad me enojé un poco, que son tan ignorantes, tan desobedientes, que se quedaron. Y mira lo que pasa. Ya ves, hubieras escuchado. Pero no fue hasta mucho después que aprendí una verdad y rompió mi corazón, hermanos. Aprendí que la razón por qué mucha gente no se fue es porque, uno, no tenían familias en otros lugares, entonces no tenían dónde ir, no tenían dinero para comprar un hotel, porque esto duró meses. No tenían gente que les ayude a salir. Y la mayor parte de la gente que se quedaron, ¿sabes por qué se quedaron? Porque no tenían un auto. No tenían un amigo que dice, echa tus cosas en mi carro, yo te llevo. Estaban totalmente solos. Una ciudad de millones de personas y la mitad de la ciudad no tenía un amigo con un auto que les ayudaba a salir de su casa. Más, casi 2,000 personas perdieron su vida. 800,000 personas estaban sin casa. La destrucción fue increíble. Wow. Y me pongo a pensar, hay algo que aprender ahí en la iglesia. Porque hermanos, como dije, mucha gente pone mucha confianza en la organización. Muchos tenían confianza en los diques, pero cuando fallaron, ¿qué van a hacer? Y hermanos, aquí está la pregunta para nosotros. La tormenta viene. Y la tormenta, el viento y su agua va a pegar y pegar y pegar. Lo único que lo detiene es el Espíritu Santo obrando en la gente. La pregunta es si nosotros como iglesia vamos a fortalecer las paredes o vamos a continuar como siempre viendo las paredes más y más débiles. Y cuando llegan las tormentas más potentes que vienen en el futuro, como dice 2 Tesalonicenses, cuando llegan los golpes más fuertes, ¿estaremos listos? En ese día vas a querer orar. En ese día vas a querer hablar. Ese día sí vas a alcanzar. Pero ese día va a ser muy tarde. ¿Por qué no oramos, hermanos, que el Espíritu Santo los hable y nos dé esa convicción que tenemos que ser como la iglesia primitiva?
Y los invito una vez más al estudio de miércoles. Tengo mucho que compartirles. Vamos a orar. Señor, en este domingo estamos reunidos aquí y sabemos, Señor, que somos la iglesia. Donde dos o más están reunidos, ahí estás tú. Hemos llegado, Señor, no para buscar algo de otros, pero para dar algo. Queremos edificar a nuestro prójimo. Señor, por favor, ayúdenos a aprender cómo edificar, cómo amar, cómo estar listos para apoyar a nuestros hermanos y hermanas durante estos días tan difíciles. Gracias, Señor, que pertenecemos a una iglesia como New Life, donde estamos creciendo y aprendiendo y aplicando sus enseñanzas. Guíe su iglesia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por estar en la sesión de la transmisión del servicio dominical de New Life Community Church. Esperamos que haya disfrutado el sermón y que le haya ayudado a comprender al Dios al que servimos, cómo interactuar amorosamente con las personas que lo rodean y tal vez le haya dado una mejor comprensión de sí mismo. Si desea saber más sobre New Life, visite newlifescottsdale.org. Encontrará más información sobre nuestra iglesia, actividades, eventos y sermones anteriores. También puede donar al ministerio de New Life haciendo clic en el botón que dice Donation o Donación en la esquina superior derecha. Una vez más, le agradecemos su apoyo. Recuerda hacer clic en el botón Me gusta y suscribirse. Que Dios te bendiga a ti, a su familia y a su semana.